Queremos darle la bienvenida también o saludar a las personas que nos van a estar viendo este video, que también sea una bendición para ellos. Y el tema que les traigo esta mañana lo he titulado Viviendo en los tiempos finales. La carta de Pedro para mí es una carta muy bonita, la primera carta de Pedro. Una carta que a mí me ha ayudado mucho. Hay muchas cosas que habla Pedro ahí en esa carta. Él escribe a los cristianos, no tanto a los cristianos judíos como a los cristianos gentiles. Y es interesante que Pedro al principio de su carta habla a los expatriados y menciona diferentes lugares, expatriados de esta ciudad, de esta otra ciudad. Pero es más allá de expatriados en un lugar geográfico, porque cuando usted toma la decisión de seguir a Cristo, a veces la familia los rechaza, ¿verdad que sí? A veces la familia se aleja de uno, los amigos, y usted se siente como un expatriado, ¿verdad? Y yo creo que Pedro estaba hablando no solamente a los expatriados, porque eran judíos que habían sido esparcidos, sino también porque eran a los gentiles que se habían quizás sido rechazados por su familia por haber aceptado a Cristo. Y Pedro comienza la carta recordándoles a ellos que aunque la esperanza de gloria los debe alegrar, tendrán que pasar por dificultades en esta tierra. Y por eso en el primer versículo, en el primer capítulo, en el versículo 6, y pueden buscarlo en sus Biblias, pueden tener la primera carta de Pedro abierta, y yo les recomiendo que lo hagan, lo tengan en su Biblia, que tengan su lápiz o su pluma lista para marcar, si desean marcar el texto. Pero en primera de Pedro 1:6, Pedro dice lo siguiente: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Así que Pedro da consejos en su carta a los creyentes de cómo enfrentar todas estas situaciones que ellos enfrentan, les animaba a mantenerse fieles. Yo he predicado en otras ocasiones sobre la carta de Pedro, porque hay pasajes que han sido muy significativos para mí. Y al comienzo del capítulo 4, Pedro nos presenta el ejemplo de Cristo. No vamos a presentar ahí el versículo 1 de 4, pero ustedes pueden leer en primera de Pedro 4:1, que Pedro nos presenta el ejemplo de Cristo, quien sufrió por darnos la redención al morir como un cordero. Así que al llegar al final de su carta, Pedro comparte consejos de cómo vivir en los tiempos finales de la existencia de este mundo. Y él enfatiza la segunda venida del Señor, ya que considera esto algo muy importante, porque, de paso, y por eso quise poner esta cita aquí en la pantalla para que la vean los que nos están viendo en el video: de nada nos sirve a nosotros creer en la segunda venida de Cristo si este hecho no afecta nuestra manera de vivir. ¿Entienden lo que eso quiere decir? De nada me vale a mí el creer en Jesús si no hay un cambio en mi vida. Esta mañana yo estaba escuchando, viniendo para acá, nos gusta escuchar en el teléfono la lección de escuela sabática. La busco en inglés porque como mi esposa entiende más inglés que español, entonces la escuchamos en inglés. Pero la que normalmente escuchamos no salió. Y entonces estaba escuchando una universitaria, y habían unos jóvenes discutiendo la lección. Pero una joven dijo algo que yo hubiera dicho: si yo pudiera llamarla, yo hablaría con ella ahora mismo. Donde ella mencionó de que ella pues tiene amigos que no son cristianos, y ella hace todo lo posible por no decir cosas que les afecten a ellos, que los influencien a ellos en alguna forma. Si ellos no entienden por qué ella es como cristiana, ella trata de no imponerse en ellos. Y tienes razón al decirlo de esta manera, pero
yo me puse a pensar, ¿cuál es el propósito de ser cristiano? Es que usted con su vida, con su testimonio, ayude a esa persona a conocer a Jesús, a creer en Jesús, ¿verdad que sí? De nada nos sirve el creer en Jesús si eso no afecta nuestra manera de vivir. Jesús no le dijo a María Magdalena, vete y sigue viviendo en la manera en que vivías. Jesús le dijo, vete y no peques más. ¿Verdad que sí? La venida de Jesús, el creer en la segunda venida de Jesús, tiene que tener un efecto, un cambio en nuestra vida. De nada sirve creerlo. Es por eso que yo deseo concentrarme esta mañana en una porción específica del capítulo 4 de esta carta, donde el apóstol Pedro enfatiza cuán importante es nuestra manera de vivir en estos tiempos finales. Quiero que vayan a 1 de Pedro 4, versículos 7 al 11. Y voy a presentar, como dije, los pasajes en la pantalla, voy a presentar algunos de ellos, pero deseo que tengan su Biblia y si quieren marcar, marquen 1 de Pedro 4, versículos 7 al 11. 1 de Pedro 4, 7 al 11. Vamos a analizar este pasaje, que Pedro comienza con una declaración o una manifestación. Y dice el versículo 7, la primera parte del versículo 7 de 1 de Pedro 4, mas el fin de todas las cosas que sucede, se acerca. Pedro está diciendo algo que nosotros sabemos, pero que quizás debido a que estamos tan aferrados con las cosas de este mundo, nos sentimos tan cómodos en él, se nos ha olvidado prestar atención a ella o darle la importancia que merece. Quizás este no fue el caso para las personas que escucharon esta carta la primera vez, pero para nosotros sí lo es. Así que Pedro le asegura a sus lectores y oyentes de la iglesia de su tiempo y a nosotros hoy, que estamos viviendo en el tiempo del fin de todas las cosas. El fin del mundo se acerca. ¿Y qué implica esto? Pedro no es el único que ha estado predicando o que escribe sobre la segunda venida de Jesús, sobre la importancia, sobre el fin del mundo, de que el fin del mundo se acerca. Miren lo que dice Judas, y la carta de Judas es una carta bien cortita, y en otra ocasión les hablaré acerca de Judas. La carta de Judas es una carta cortita, es un solo capítulo, por eso puse solamente los versículos aquí, versículos 14 y 15. Eso es capítulo 1, versículos 14 y 15 de Judas. Y fíjense que aquí Judas nos está diciendo que desde Enoc se ha estado predicando del fin del mundo. Y dice aquí Judas 15, 14 y 15, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y claro, sabemos que Enoc estaba hablando acerca del fin del mundo y el fin del mundo llegó para aquella generación a través de ¿qué? A través del diluvio. A través del diluvio. Así que Pablo, Santiago y Juan también enfatizaron la importancia de estar apercibidos a la segunda venida de Jesús y la importancia de entender que el tiempo del fin se acerca. Escuchen estos pasajes. Vayan conmigo a Primera de Corintios 7:29. Y aquí puse las dos citas que da Pablo. Y en 1 de Corintios 7:29 me gustó esta cita, la puse porque quiero que presten atención a lo que dice Pablo aquí. Miren cómo Pablo lo pone. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es ¿qué? Corto. Y entonces dice, resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuvieran. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora el hermano Arnold va a olvidarse de Terry,
Yo creo que a Terry no le va a gustar eso. O que yo me olvide de mi esposa. No, mi esposa, quizás le guste eso a mi esposa, no sé. Que la deje tranquila, ¿verdad? Que no la moleste tanto. Por eso dije, no debía haberlo dicho. Pablo no está diciendo eso. Pablo lo que está enfatizando es cuál debe ser nuestra prioridad. ¿Es nuestra prioridad nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestro dinero, nuestras posesiones? ¿Qué es nuestra prioridad? ¿O es nuestra prioridad nuestra relación con Dios? Porque el tiempo se acerca. Porque el fin del mundo está cerca. El tiempo es corto, dice Pablo. ¿Qué es nuestra prioridad? ¿Dónde está nuestra prioridad? ¿Qué es lo que tiene primer lugar en mi corazón? Está diciendo Pablo. Mi prioridad es mi relación con Dios, porque Dios es el que me da a mi esposa, y me da a mis hijos, y me da mi trabajo, y me da mis posesiones, me da todo. Dios debe ser primero en mi vida. Entonces continúa Pablo diciéndonos en Romanos 13, 11 y 12, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Piensen en eso. Yo llevo 32 años en el Evangelio. 32 años. Y hoy en día está más cerca la venida del Señor que cuando yo comencé en el Evangelio. Porque lo veo en las señales que están pasando, ¿verdad que sí? Los eventos que están sucediendo, las cosas que estamos viendo en las noticias, donde quiera, nos hacen ver de que la venida del Señor está cerca. De que ahora es el tiempo de prepararnos para ese día. De que debemos estar apercibidos de que el tiempo es corto y dónde está nuestra prioridad. Y miren lo que dice Pablo, la noche está avanzada, se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Así que Pablo nos exhorta a que despertemos de este sueño laodicense en que estamos, que dejemos de seguir jugando con el pecado, que nos entreguemos del todo a Dios. Es lo que estamos estudiando en las lecciones de escuela sabática con Jeremías. Es el llamado que le hizo Dios al pueblo de Judá y lo ignoraron. Ignoraron al pobre Jeremías. No ignoremos el llamado de Dios, hermanos. Hoy es el día de la salvación. Pero vamos a ver lo que dice Santiago. Santiago dice lo siguiente, miren. Santiago 5, versículos 8 y 9. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense porque la venida del Señor está cerca. Si a usted no le llena de entusiasmo, no le llena de anticipación de que Cristo está pronto a venir, yo no sé cuál es su situación. ¿Verdad que sí? Si a usted no le... Anoche estábamos estudiando en Finley sobre las 5 primeras plagas de Apocalipsis 16. Plagas que van a ser literales, que van a ser reales, ¿verdad que sí, hermano Arna? Plagas que van a llegar pronto. Y la pregunta es, pastor, ¿y cuándo esto va a suceder? Bueno, no sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando se termine el tiempo de prueba, el tiempo de la gracia termine, van a llegar. Y que lo que estamos viendo nos hace ver que el tiempo de gracia está por acabarse. Hoy es el día, ahora es el tiempo de estar listos para no participar, para no sufrir las consecuencias de esas plagas. Y Santiago dice aquí, anímense porque la venida del Señor está cerca. Pero me gusta lo que dice él aquí también, hermanos, no se quejen unos de otros o van a ser juzgados. No perdamos el tiempo quejándonos unos de otros. No perdamos el tiempo debatiendo cosas que no tienen necesidad. Yo me quedo sorprendido que todavía en nuestra denominación estamos batallando y argumentando el asunto de la ordenación de las mujeres. Y yo digo, ¿por qué estamos perdiendo tiempo en eso? Cuando lo que tenemos que hacer es, hombres y mujeres,
seguir predicando el Evangelio. Con licencia o con licencia, ordenados o comisionados, sigamos predicando, porque hay que avanzar a predicar el Evangelio para que Cristo venga, para que lleguen esas plagas, para que se acabe esto ya pronto. ¿O queremos seguir batallando en este mundo de pecado? No queremos seguir haciendo eso. Yo no quiero pasar los otros 30 años aquí. Yo quisiera ver el Congreso Mundial en el 2020, pero yo preferiría ver a Cristo en las nubes del cielo. Que el Señor nos ayude, ¿verdad, hermanos? Y Santiago lo dice bien claro aquí, no se quejen unos de otros o serán juzgados, pues miren, el juez ya está a la puerta. Y el apóstol Juan no se queda atrás. El apóstol Juan dice en 1 de Juan 2:18, queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Y yo sé que el hermano Arne está haciendo un trabajo excelente con una serie de temas que ha dado sobre el anticristo. Para ayudarnos a ver de que esto es una realidad. ¿Por qué el énfasis en la segunda venida? Hay ciertas razones por las que los escritores bíblicos siguen recalcando esto. Primero, la segunda venida es una certeza, una realidad. Cuando Jesús ascendió al cielo y estaba con los discípulos allí en Jerusalén y comenzó a subir al cielo, y los discípulos se quedaron viéndolo subir al cielo, se le aparecieron dos ángeles. Y los dos ángeles le dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? En Hechos 1:11. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Jesús mismo prometió de que Él iba a ir y preparar un lugar y regresar nuevamente, ¿verdad que sí? Juan 14:3, lo pueden marcar en sus Biblias. Juan 14:3, me iré y prepararé un lugar y vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Segunda razón, para cada una de estas personas no habría nada más maravilloso que el ver a su Salvador regresar en las nubes del cielo. Ese era el anhelo de Pablo, ese era el anhelo de Pedro, ese era el anhelo de Mateo, de Juan, de Santiago, de cada uno de los discípulos que lo vieron, de toda esa gente que estaban ahí, de su madre, de sus hermanos, de sus medio hermanos, todos ellos que vieron a Jesús ascender. El anhelo de ellos era verlo regresar nuevamente. Por eso ellos lo predicaban y predicaban, Cristo viene pronto, el fin del mundo va a llegar, se acerca el tiempo del fin. Cristo viene pronto, Cristo viene otra vez, es la bienaventurada esperanza. Miren cómo lo dice Pablo a Tito, Tito 2:11-15. Dice lo siguiente, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Y nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Miren qué interesante lo que está diciendo Pablo aquí, porque a Pedro va a hablar de esto en unos minutos. Mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y entonces Pablo le dice a Tito que él haga lo que Pablo ha estado haciendo, lo que Juan ha estado haciendo, lo que Pedro ha estado haciendo, lo que Santiago ha estado haciendo. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Tercer punto, tercera razón. Los escritores bíblicos destacaron que el día del Señor vendría súbita e inesperadamente. Jesús mismo lo dijo. Y Pablo y Pedro lo repiten luego en sus cartas, que la segunda venida de Cristo vendría y tomaría a muchos de sorpresa. Si usted piensa, todavía hay tiempo. Todavía yo puedo arreglar mi vida con el Señor. ¿O qué? Tanta bobería, tanta sanganá, como decimos en Puerto Rico, tanta sanganá de hablar de la segunda venida de Jesús. ¿Qué es eso? Todavía hay tiempo, déjenme tranquilo. No, hermanos, la venida del Señor va a venir como ladrón en la noche. Va a venir de repente.
Nos va a tomar de sorpresa. A la hora y el día que no sabemos. Pablo lo dice en 1 de Tesalonicenses 5:2. Porque vosotros sabéis perfectamente. Ahora Pablo está hablando a ustedes, a mí, a los cristianos, a los creyentes, a los que conocemos la palabra de Dios. Pablo nos está diciendo, ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque Jesús así lo dijo. La expectativa de la segunda venida de Jesús no debe infundirnos temor. Al contrario, cuando uno sabe que vienen tiempos mejores, uno se alegra de que van a llegar esos tiempos mejores. De que nos da aliento. Pero volvamos a Primera de Pedro. Y en Primera de Pedro, ahí en el capítulo 4, volvamos ahí. Primera de Pedro 4. Después que Pedro hace esta declaración de que el fin se acerca, de que el fin está cerca, entonces él hace tres cosas. Primero, nos da una orden. Primera de Pedro 4, 7, la última parte del versículo, dice, sed pues sobrios y velad en oración. Entonces, Pedro nos está diciendo, el fin de todas las cosas se acerca. Habló al principio del capítulo de que Jesús es nuestro ejemplo, que Él sufrió por nosotros. Nosotros quizás tenemos que sufrir o tendremos que sufrir por un poco de tiempo, antes de que experimentemos la gloria eterna. Se acerca el fin del tiempo. Tenemos que hacer tres cosas. Nos da aquí Pedro en este capítulo. Primero, tenemos que ser sobrios y velar en oración. ¿Qué significa eso de ser sobrio? ¿A qué se está refiriendo Pedro aquí? De ser sobrios. ¿Qué es una persona sobria? Bueno, ahí dio Rosana rápidamente en el clavo. Es una persona que no está borracha. Ahora entonces viene la pregunta, ¿qué es una persona que está borracha? ¿Cuál es la condición de una persona que está borracha? El borracho se tambalea, ¿verdad que sí? No tiene buena coordinación. El borracho, su mente no está funcionando bien, no está clara su mente. El borracho pierde las inhibiciones y no tiene problema de decir cosas que no debe. Algunos borrachos se alegran, otros se entristecen, otros se enojan. No tienen un control de sus emociones, de sus facultades. Yo le doy gracias a Dios que ya yo no paso por esas situaciones. Porque son situaciones tristes, no son experiencias bonitas. El borracho es lo contrario a ser sobrio. O podemos decir que lo sobrio es contrario a lo que es borracho. Y fíjense, hermanos, es una comparación muy común en la Biblia, el comparar la sobriedad con la embriaguez. Porque en Apocalipsis nos habla de que esa ramera tiene una copa para embriagar al mundo ¿con qué? Con la falsedad y con el pecado. Cuando usted no es un cristiano sobrio, entonces usted es un cristiano borracho. Que está siendo que embriagado porque se está envolviendo en el pecado todavía. Está jugando con su salvación, está embriagado. Miren lo que dice el Salmo 107, 27. El Salmo 107, 27 dice, se tambaleaban y daban tumbos como borrachos, no sabían qué hacer. Cuando usted está borracho espiritualmente, usted está confundido, no sabe qué hacer, no tiene un buen sentido de lo que está pasando, no tiene una coordinación espiritual. Al igual que el borracho físico no tiene una coordinación física. Y Pedro está diciendo que nosotros tenemos que ser sobrios. ¿Qué implica ser sobrios? Implica tener una mente clara, tener buen juicio, que en vista de lo que viene tenemos que tener mucho juicio en lo que hacemos. Tenemos que tener juicio sobre los eventos finales.
Tenemos que no ser, no dejarnos ser confundidos por los engaños de este mundo, por los engaños de Satanás. Nuestra mente, y el hermano Abner lo dijo muy claro en la escuela sabática, nuestra mente está siendo bombardeada, está siendo cauterizada, está siendo saturada por cosas que nos están haciendo ponerle más importancia al mundo y a nosotros que a Dios. Eso no es sobriedad espiritual. El buen juicio se trata de tener control, autocontrol de nuestras vidas. Tenemos que cuidar la mente. Proverbios 4, lean Proverbios 4, versículos 20 en adelante, no está aquí en la pantalla, pero Proverbios 4, 20 en adelante, le dice Salomón a su hijo, y es un consejo para cada uno de nosotros: sobre todas las cosas, guarda ¿qué? Tu corazón. Guarda tu corazón, y cuando tú guardas tu corazón, entonces vas a guardar tus pies, vas a guardar tus ojos, vas a guardar todo lo demás que dice ahí Proverbios 4. Los cristianos debemos mantenernos en nuestro puesto hasta el fin, cumpliendo fielmente nuestros deberes, manteniéndonos sobrios. La segunda parte que dice él aquí es que debemos velar y orar porque no sabemos cuándo será el tiempo. Marcos 13:33. Jesús dijo: mirad y velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿El tiempo de qué? El tiempo del fin, el tiempo de su regreso. El tiempo del fin de este mundo. Tenemos que estar sobrios, hermanos, para poder velar en oración. No podemos velar en oración, no podemos tener una vida de oración continua y de velar, de estudiar la palabra de Dios, de mantenernos en una comunión y en un contacto directo con Dios constante, si no somos sobrios, estamos borrachos espiritualmente. Y no podemos estar sobrios si no tenemos una conexión constante de oración y de velar. ¿Saben una cosa? Lamentablemente nosotros queremos vivir vidas buenas. Hay tanta gente que vive en vidas buenas. El mundo está lleno de gente buena. Pero son gente buena sin Dios. Son gente buena que no se han dado cuenta de que necesitan a Cristo. La iglesia está llena de un montón de gente buena. Han hecho la decisión de venir a la iglesia, pero no han entregado su corazón totalmente a Cristo. Está llena de gente buena la iglesia. Pero no es simplemente vivir vidas buenas. Nosotros queremos hacer lo mejor para Dios, pero no lo hacemos porque estamos todavía jugando con el maldito pecado, con ese sinvergüenza llamado pecado. Pero aquel que está velando en oración, que aprende a depender del Padre como Jesús dependió del Padre, va a ser un cristiano de éxito, un cristiano sobrio, un cristiano que va a salir adelante. Y eso es lo que queremos. Si queremos estar listos para venir al Señor y ser victoriosos, tenemos que ser cristianos sobrios, tener esa comunicación constante con el Señor. Miren, Jesús nos dijo cómo tenemos que hacerlo. Lucas 12, 35 al 37 y luego el versículo 40. Miren lo que dijo Jesús en Lucas. Dice: estén ceñidos vuestros lomos, vuestras lámparas encendidas, vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Entonces Jesús dice en el versículo 40, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, ¿qué va a suceder? El Hijo del Hombre vendrá. Ahí está la instrucción. Tenemos que estar ceñidos. Piensen en la armadura de Dios que habla Pablo. ¿Cómo se conecta todo, verdad? Ceñidos los lomos, ¿con qué? Con la verdad. ¿La verdad de qué? La verdad de la palabra de Dios. Leerla, estudiarla, seguirla y vivirla.
Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Jesús advirtió cuál sería la condición mundial en el tiempo del fin. Como en los días de Noé, ¿qué va a pasar? Bebiendo y dándose en casamiento, etcétera, etcétera. O sea, estamos todos viviendo nuestra vida. Es la existencia. Yo digo que muchos de nosotros simplemente existimos. Lo he dicho otras veces aquí. No vivimos, simplemente existimos. Nos levantamos en la mañana, ahí avanzamos, estamos apurados porque nos cogió la tarde, nos preparamos, nos vamos para el trabajo, regresamos. Quizás oramos y mucho menos quizás leemos la palabra de Dios antes de salir por la puerta. Y simplemente existimos. Y llegamos a la casa en la tarde, estamos tan cansados, ay, que si me pongo a leer me duermo, déjame mirar televisión. La televisión no me duerme, pero la Biblia sí. Porque nuestra mente está tan cansada. Satanás ha hecho un trabajo tan excelente en llenar nuestra vida, en saturar nuestra vida de todo lo que no es más importante que Dios. Y el trabajo es importante, el comer es importante. Pero todo tiene que estar centrado en Cristo. Si no lo está, simplemente existimos. Pedro nos da un ejemplo muy importante a nosotros. Yo creo que por eso Pedro, años más tarde, escribió estas cosas que escribió en Primera de Pedro. Porque Pedro nos da un ejemplo perfecto de lo que es no velar y orar. Recuerden la historia, cuando salieron del aposento alto y se fueron al jardín de Getsemaní, Jesús le dijo a los discípulos, quédense aquí y ¿qué hagan? ¿Duerman? Que velaran y oraran. ¿Verdad que sí? Eso fue lo que le dijo Jesús a ellos. Y Jesús se fue a orar y se fue allá a pedir al Señor, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Y regresa y los halla, ¿qué? Dormidos. Y vuelve y los despierta y dice, miren, velen y oren para que no caigan en tentación. Se va, vuelve y los encuentra dormidos. Y los despierta. Se va a orar, regresa y como decíamos en Puerto Rico, bendito, se durmieron de nuevo. Vénganse, despierten, hermanos, que tenemos que irnos, ya vienen a buscarme. Eso fue lo que sucedió. ¿Y qué hizo Pedro? No veló, no oró, no mantuvo esa comunión con Dios y tan pronto vinieron a arrestar a Jesús, fue el primero que sacó la espada y si no es porque tiene mala puntería, le corta la cabeza a aquel hombre. Y después niega a Jesús 3 veces. Yo pienso que Pedro, años más tarde, ya en su avanzada edad, cuando escribió esta carta, pensó en esas cosas. Jesús tenía razón, tenemos que velar y orar. Y nos dice a nosotros entonces, le dijo a los lectores en esa ocasión, y nos dice a nosotros, tenemos que velar y orar. Porque el tiempo está corto. Tenemos que ser sobrios. Más tarde dice, tenemos que vivir pías, tenemos que andar en pías y santas conversaciones, ya que sabemos que esto se va a ser destruido. Ese es el llamado de Pedro, eso es lo que Pedro está exhortando. Entonces, después que Pedro da esa orden, declara, el tiempo se está acabando, este mundo se está acabando, sean sobrios, velen y oren. Ahora nos hace una apelación. Primera de Pedro 4:8, vuelvan al capítulo, por eso le dije, ténganlo ahí marcado. Primera de Pedro 4:8. Y nos dice, y ante todo, sobre todas las cosas. Fíjense qué interesante. Pedro está diciendo, el tiempo del fin está llegando. Tenemos que ser sobrios, tenemos que ser cristianos íntegros, cristianos juiciosos, tenemos que usar la cabeza, tenemos que velar, tenemos que orar. Pero sobre todo, tenemos que hacer ¿qué cosa? Amar. Tenemos que expresar, tenemos que reflejar, tenemos que vivir, tenemos que, ¿cuál sería la palabra? Que salga de nosotros ese amor ágape que solamente Dios nos puede dar. Sin ese amor, todo lo demás no sirve. Sin ese amor, la sobriedad no sirve. Sin ese amor, el velar y orar no sirve. Tenemos que amar. Tenemos que ser cristianos amorosos.
Y miren lo que dice él no dice simplemente amar, dice tener entre vosotros ferviente. ¿Qué es eso de ferviente? Un amor ferviente, un amor que explota. Ferviente amor, porque el amor va a cubrir multitud de pecados. Yo tengo mis defectos, pero porque Martín me ama, como Dios me ama, Martín mira más allá de esos pequeños defectos que yo tengo y sigue amándome. Y yo miro más allá de esos defectos que yo sé que Martín tiene y lo amo, porque es mi hermano en Cristo y yo soy su hermano en Cristo. Eso es. No es excusar el pecado. Dios es el único que puede hacer eso. No es perdonar el pecado. Dios es el único que puede hacer eso. Pero nosotros tenemos que simplemente amar. Amar. Pedro nos llama a que seamos personas de mucho amor. Porque el amor tiene la habilidad de pasar por alto las cosas y perdonamos libremente. Cuando nosotros aprendemos a amar, podemos perdonar. Cuando nosotros no sabemos amar, no sabemos perdonar. Y por eso usted oye personas que dicen, yo perdono pero no olvido. Es como la novela que está por ahí, que te perdone Dios pero yo no. Y ustedes se ríen porque la conocen, ¿verdad? Que te perdone. Bueno, porque veo los comerciales. Cada vez que cambio veo el título, que te perdone Dios pero yo no. Y yo digo, qué interesante ese título. Ahora hay otro más acerca de que dice yo qué contra los hombres. Cambió, otra cosa más que hay. Pero anyways, no hermanos, eso no es. Yo conocí una muchacha muchos años atrás. Yo daba la clase de jóvenes en una iglesia. Y esta muchacha dijo, y me dolió mucho que esta muchacha dijo, yo soy como mi mamá. Y dijo, estábamos hablando acerca del amor y el perdón. La muchacha dijo, yo soy como mi mamá. Yo perdono, pero no olvido. Y yo dije, pues mija, tú no estás perdonando. Ni tú ni tu mamá. Qué pena. No, eso no es un concepto cristiano. Es un concepto del mundo, pero no cristiano. El amor es clave en la experiencia cristiana. Y miren cómo lo declara el apóstol Juan. Primera de Juan 4, 11 y 12. Dice, amados, si Dios así nos ha amado, también debemos amarnos unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si no nos amamos unos a otros, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha permanecido en nosotros. Podríamos entonces mirarlo. Si no nos amamos, entonces Dios no puede permanecer en nosotros. El amor no conoce límites. Donde falta el amor se magnifican los errores y los fracasos. Pero donde reina el amor, todos estamos dispuestos a perdonar y a olvidar. Y un verdadero amor fraternal ayuda a que la iglesia se mantenga unida y a que la iglesia florezca, crezca. Pero dense cuenta de este punto importante, hermanos. Esto es importante en todo este concepto que estamos mirando. Todo comienza individualmente. Yo tengo que estar dispuesto a ser sobrio, a velar y orar. Yo tengo que estar dispuesto a permitir que el amor de Dios crezca en mi corazón, que Dios ponga su amor en mi corazón, porque entonces mi familia va a ser bendecida por esto. Y si cada miembro de la familia tiene ese concepto en mente y comprende eso, entonces la familia va a florecer. Y cuando la familia florece, florece la otra familia. Y cuando todas las familias en la iglesia florecen, florece la iglesia. Es un concepto que es clave para que la iglesia sea una iglesia de éxito. Finalmente, Pedro nos exhorta, volviendo a primera de Pedro, nos exhorta que tengamos una actitud diferente a la del mundo. Y miren lo que dice Pedro en primera de Pedro 4:9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Wow, este es un texto bien importante aquí, ¿saben? Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cuando nosotros leemos en el libro de Hechos acerca del crecimiento de la iglesia, de los comienzos de la iglesia,
dice que ellos tenían todo en común, que ellos compartían, que ellos se ayudaban. Y ustedes ven como Jesús le dijo a los discípulos, cuando vayan de dos en dos, ustedes vayan y en la casa que los reciban, ustedes entren. ¿No? Porque esa era la forma de ser, era una forma de hospitalidad, de estar abiertos el corazón, el hogar, para que vengan. Y qué bonito se ve eso cuando todavía en nuestra iglesia hay ese tipo de situación. Pero vivimos en un mundo bien peligroso, ¿verdad que sí? Y a veces es difícil y peligroso ser hospitalario. Miren, el jueves por la noche nosotros llegamos a casa. Y yo vivo, para los que no saben, yo vivo en el monte. Nosotros vivimos en the boonies, como dicen. Nosotros tenemos un vecino como a 2 millas, el otro vecino como a 1,5 millas, detrás 12 acres y al frente yo no sé cuántos acres. Estamos en el medio de nada. Ahí no hay luz en la calle. La luz de los carros cuando pasa. Y si apagamos las luces de afuera, no hay luz, está todo oscuro. Y llegamos el jueves por la noche a casa, y de casualidad la luz que tenemos en la puerta de entrada ya estaba fundida y habían pasado meses y yo no la había cambiado. Son más oscuro todavía. Y como todos hacemos, llegamos, estábamos cansados, eran como las 9 de la noche, ¿verdad? 9:00 de la noche. Y Lucy se puso a hacer algo allá y mi esposa se puso a hacer algo y yo me senté y yo dije, déjame mirar el juego porque había juego de fútbol, déjame mirar cómo está el score del juego de fútbol americano. Cuando de momento oigo pum, 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 pum en la puerta y yo dije, alguien toca la puerta. Yo pensé que era algo que Lucy estaba haciendo, que mi esposa estaba haciendo. So, yo la llamo y digo, ¿qué tú estás haciendo? Y me dice, no, hay alguien en la puerta. Y dije, ¿alguien en la puerta? De primera seguida se le prenden a uno la bombillita, ¿verdad? La precaución. Y yo me puse a pensar, no hay luz para yo mirar quién está en la puerta. So, yo abro la puerta con cuidado y hay un señor parado ahí y me pregunta que si le puedo dar gasolina, que si le puedo vender gasolina, que se le quedó su carro casi frente a mi casa. La casa está bastante separada de la calle. Allá estaba el carro con las luces prendidas. Que si le puedo vender gasolina. Y yo dije, ¿gasolina? Y me puse a pensar, yo dije, espera un momentito, y cerré la puerta. Y dije, Lucy, me puse a pensar y me acordé, yo tengo gasolina en el garaje para la máquina de cortar grama. No sé cuánto gasolina tenía. Y dije, voy a llevarle gasolina. Entonces me puse los zapatos. Y yo dije, no, espérate. Fui, agarré un flashlight. Le dije a Lucy, ten el teléfono a mano para llamar 911. Seriamente. Agarré hasta una cuchillita que tengo allí de cortar de esas que usan en el taller. Me la llevé por si acaso. Yo no sé qué voy a hacer con esto, pero me la llevo. Y salí para afuera. Y agarré la gasolina y fui. Y el señor, pues era un señor, se veía normal y eso. Y me dijo, mire, yo estoy camino para un sitio y se me quedó la van sin gasolina. Una van que tenía, una minivan. Y lo que tengo son $2 o $3, yo se lo doy. Quiero llegar hasta el pueblito. Y dije, sí, aquí como a 10 millas va a encontrar gasolina. Yo le dije, mire, esto es todo lo que tengo. Él echó gasolina, yo me paré de lejito, mientras él echaba gasolina y tenía el flashlight en la mano, entonces me di cuenta que él estaba solo y el carro estaba lleno de herramientas. Yo creo que este es uno de estos caballeros que se van por todos los lugares haciendo trabajitos y de eso viven. Y me dio pena con él. Y le echó la gasolina que quedó, que había en el tanque, finalmente pudo prender la van, me ofreció dinero y dije, no, usted váyase con cuidado. Y se fue. Pero la expectativa de que algo malo, este vino a hacerme daño. Es difícil ser ¿qué? Hospitalario, debido a la maldad que hay en el mundo, pero el Señor nos llama a que seamos hospitalarios. La hospitalidad entre los cristianos fue importante en el tiempo bíblico y sigue siéndolo hoy en día. Y quizás no podamos abrir la puerta para cualquier extraño que venga, decir, aquí tiene su cuarto, mire, le doy mi cama, yo me voy a la sala. Pero el ser hospitalarios unos con los otros, aquí nosotros. El abrir nuestro hogar para estudiar la Biblia, para orar, ¿no? Para aconsejarnos, para consolarnos. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos poder tener la oportunidad de llamar a alguien para hablar con alguien? Y no nos atrevemos a llamar a nuestro hermano porque no sabemos cómo nuestro hermano va a actuar, si nos va a enganchar el teléfono.
¿no? No tenemos esa confianza entre hermanos ya de ser hospitalarios. Y Pedro nos está llamando a que seamos en estos tiempos difíciles en que estamos, que abramos nuestro corazón, que abramos, si es posible, nuestro hogar para compartir el amor del Señor. Miren lo que dice, estoy ya por terminar, tercera de Juan, la tercera carta de Juan, un solo capítulo nuevamente, ahí están los versículos 5 al 8. Tercera de Juan 5 al 8. Miren lo que dice el apóstol Juan aquí. Dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Debería decir los cuales, se le quedó la L ahí. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Piensen qué interesante lo que dice Juan aquí. Cuando nosotros somos hospitalarios con alguien que no es de la iglesia, abrimos nuestro corazón, es un testimonio positivo para la iglesia. ¿Verdad que sí? Dice, continúa, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Pues ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos ¿con qué? Con la verdad. Tremendo, hermanos. Tremendo. Hay una cita que encontré que dice, la casa es chica pero el corazón es grande. Y ningún cristiano es tan pobre que no pueda extender una mano a alguien que necesita. ¿Verdad que sí? Ningún cristiano es tan pobre que no pueda extender una mano. ¿Por qué esta actitud de hospitalidad es importante? Porque necesitamos, porque ese es un medio por el cual reflejamos el amor de Dios. Tenemos que estar dispuestos a abrir nuestro corazón, como dije, abrir nuestro hogar. Y Pedro termina, volvamos a Pedro termina ahí esa porción en el versículo 11, con una meta. Hay una razón por la cual Pedro nos dice, nos da la orden de que seamos sobrios y velemos y oremos, nos exhorta a que nos amemos y a que seamos hospitalarios. Miren lo que dice Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, o al poder que Dios da, para que en todo sea Dios ¿qué? Glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La verdadera meta de toda la actividad de nuestra vida, la verdadera meta de nuestro existir, la verdadera meta de nuestro vivir, de estar apercibidos a que se acerca el fin, a que seamos sobrios, a que velemos y oremos, a que seamos amorosos, a que seamos hospitalarios, a que ministremos, a que prediquemos, a que compartamos. La meta de todo eso es la gloria de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, para que nosotros podamos ser esos cristianos sobrios, que velan y oran, que aman y que comparten, que son hospitalarios. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos ser ese tipo de iglesia, que podamos ser ese tipo de personas, ese tipo de familias, porque el tiempo está corto, el tiempo está cerca y Cristo viene pronto. Y la manera en que nosotros vamos a llegar al corazón de las personas es reflejando esto que Pedro nos exhorta a que seamos. Que Dios les bendiga, hermanos.